Buenas tardes. Agradecer primero a la organización por la invitación. Siempre es un agrado venir a la universidad aquí. Lo otro, bueno, lo que voy a exponer ahora es parte de un proyecto más amplio y trata también de ser algo más, un proyecto mucho más a largo plazo. Por lo tanto, aquí hay algunas cosas que he presentado antes, pero sin embargo, o sea, es una presentación que se acopla a otras cuestiones para ir despejando un poco el problema. Bien. A poner en ejecución la ley de concordia, jurisdicción e inmunidad personal del clero en el siglo XVIII. A continuación se tratará de esbozar algunos puntos sobre el tema que generó la inmunidad eclesiástica, específicamente el privilegio del fuero para los agentes, tanto eclesiásticos como reales en el ciclo Borbón del siglo XVIII en Hispanoamérica, rescatando los discursos que van surgiendo a partir de situaciones históricas específicas. El objetivo es generar un marco que nos ayude a comprender de mejor manera el proceder en los casos donde la administración real tuvo que interferir en la vida de los párrocos que no se ajustaban a su estado sacerdotal. Algo transversal en esta situación es la distinción entre lo tocante a justicia eclesiástica y justicia real. Es de advertir que este trabajo está aún en proceso de construcción, por lo tanto los textos seleccionados presentan una pequeña parte del universo de argumentos que giran en torno al tema escogido. Hacia la mitad del siglo XVIII, la Iglesia en América experimentó un mayor control fiscal y administrativo. La corona española, con la misión de centralizar el poder, deseando obtener mayores réditos de sus colonias ultramarinas, enlistaba entre sus objetivos paralizar la intervención romana en América en favor de la jerarquía española. Asimismo, los informes señalaban la ineptitud de la administración, tanto eclesiástica como regia, en la inscripción a un ordenamiento civil y religioso de la población indígena. En este sentido, la administración regia impulsó la necesidad de modelar una iglesia dócil, reencauzando a los sacerdotes hacia sus labores espirituales del dogma, la liturgia y los sacramentos. Los personeros que llevaron adelante esta reforma buscaron intervenir y modificar las relaciones e intereses locales que la Iglesia Católica reservó en las Indias por medio de beneficios e inmunidades. La inmunidad eclesiástica era entendida en el siglo XVIII bajo tres aristas: una local, reconocida por el derecho de asilo en los lugares píos; otra real, indicada para el patrimonio eclesiástico que exime de algunos impuestos y tasas; y una tercera personal, que liberaba de jurisdicción y ordenanzas locales, es decir, exclusión de oficios públicos e impuestos, conservar el privilegio del fuero y el privilegio del canon, que protege de injurias materiales y morales. Este último privilegio tiene una antigua discusión entre jurisdicciones que no se ahondará en esta instancia por motivos de espacio. Para un ejemplo, Egidio Romano, en su texto De Ecclesiastica Potestate, de 1302, hace referencia a las relaciones entre el llamado poder temporal y divino, siendo el primero subordinado del segundo. Su teoría de las dos espadas, que rige la vida material y espiritual, se funda en la doble sustancia de cuerpo y espíritu, inherente a la naturaleza humana. Lo espiritual, que rige el universo, se presenta por sobre lo material, por lo cual, entre los fieles cristianos, todos los señores temporales y todo poder terreno debe estar regido y gobernado por la potestad espiritual y eclesiástica, es decir, por el sumo pontífice y por ciertos sus delegados. El 11 de enero de 1753 se celebró en Roma un concordato entre la administración papal de Benedicto XIV y representantes de Fernando VI. Allí se reafirmó el patronato universal de la Iglesia de la Patronato Universal de la Corte Española, ahora Borbona, en América. En su interior, el artículo 4 señalaba que, con el objetivo de velar por la disciplina del clero secular y regular, se adhiera a las resoluciones de las materias establecidas por la bula Apostolici Ministeri, entre otros. Esta bula de 1723 trató de recordar la observancia de muchos decretos tridentinos que estaban olvidados, teniendo por propósito observar la disciplina eclesiástica tanto del clero regular como secular, o restaurarla donde la necesidad pidiere. En los casos que se deba proceder contra sacerdotes, los obispos serán quienes tomen las riendas de estos asuntos. Quienes fuesen sorprendidos aprovechándose de su estado clerical, cito, obispos, precediendo los avisos necesarios y guardando lo dispuesto por derecho, procedan contra ellos, acordándose que por ser descuidados en corregir a sus súbditos, recibirán de Dios irritado el merecido castigo. El texto agrega que para que no suceda que fallado actor queden los delincuentes sin el castigo correspondiente a sus delitos, los procuradores fiscales del Tribunal de la Nunciatura Apostólica y respectivamente también los de la Curia Metropolitana hagan y sigan las instancias y otros actos necesarios para que las dichas sentencias de los ordinarios, es decir,
los jueces regios, logren la justa confirmación y ejecución. No obstante, la intervención de agentes fiscales en asuntos que involucraban a sacerdotes trajo consigo problemas para la administración real. El 4 de diciembre de 1785, el rey, por medio de su Consejo de Indias, indica que cuando se estime conveniente proceder contra los párrocos, poner en ejecución la ley de concordia. Advertía al Consejo que, en caso de que se registre alguna resistencia a tal disposición, se declare ajeno a las leyes, para lo cual mando a mi virrey de Buenos Aires, gobernadores e intendentes que tengan la calidad de vicepatrono, y ruego y encargo a muy reverendo obispo de Charcas y reverendos obispos de dicho virreinado guarden y cumplan esta mi real determinación y la hagan guardar y cumplir. Al parecer esta cédula trata de regularizar situaciones poco deseables acaecidas en el virreinato del Río de la Plata. Uno de los principales agentes administrativos que impulsó la reforma del Estado Borbón y sus colonias ultramarinas fue Pedro Rodríguez de Campomanes. En la colección de alegaciones fiscales editada en 1942, Campomanes señaló como una eterna controversia para los derechos tanto regios como eclesiásticos la llamada Gracia Constantina, de Constantino el Grande, que señala, está en latín, la traducción dice: usted no puede ser juzgado por nadie, porque solo ellos están reservados para el juicio de Dios. Lo anterior para el fiscal no la miró el clero como efecto de la liberalidad de aquel príncipe, sino como la remoción de un impedimento que les ponía en estado de recuperar la excepción e independencia de la potestad secular. Para Campomanes, el fuero, excepción e inmunidad que gozan personalmente los eclesiásticos en los asuntos temporales no desciende en modo alguno de las constituciones divinas. Es una merced de sus respectivos soberanos, que solo lo han podido mover su piedad y su reverencia al sacerdocio. Entre 1774 y 1778 se celebró el Segundo Concilio Provincial de La Plata. Aunque este no fue aprobado por el Papa, como tampoco por el Rey, nos permite conocer cómo se observó el problema en este tipo de instancias. Lamentablemente no se conservan las discusiones que hubiesen enriquecido aún más el análisis, pero las resoluciones finales nos interesan al ser consideradas consensuadas por los participantes. En su título 15, se advierte en la primera constitución que los jueces eclesiásticos o vicarios guarden mesura y mediten sobre si los dichos negocios o causas son de su fuero y jurisdicción sin excederse en los términos de esta, dejando a los jueces competentes, particularmente si estos fueran seculares, para evitar los inconvenientes que de lo contrario resultan y dar a conocer la fidelidad que deben al soberano. En la Constitución Cuarta se determinan los casos que toca la jurisdicción eclesiástica: negocios sobre la doctrina de la fe, sacramentos, sacrificio de la misa, mandamiento de Dios y de la Iglesia, consagración de las cosas dedicadas al culto, entre otros. No obstante, también se indican los casos en que existiese un mixto fuero. El último párrafo refuerza algo mencionado anteriormente. Cito: en todos los cuales casos y otros semejantes en que pueden conocer ambos jueces, eclesiástico y secular, manda últimamente el concilio tengan particular cuidado los jueces eclesiásticos de esta provincia de inquirir y saber si ha prevenido en ellos el juez secular, para proceder como convenga y que no se enturben las jurisdicciones. Mencionaré algo interesante para estudiar este problema. En la Constitución Quinta del mismo concilio se describen dos categorías de delitos y el cómo proceder. Si el delito permanece oculto, tocando principalmente en deshonestidad y torpeza, su persecución se lleva a cabo con el mayor secreto, para así no se descubra el defecto a los ojos del pueblo, porque no se disminuya la reverencia del Estado, no oscurezca la fama de los que deben servir con sus costumbres de ejemplo. Por otro lado, si es público, no pudiéndose ya ocultar el delito, y si para la prosecución de tal fuese necesario correr por todas las instancias del derecho, pase los asuntos al notario laico del tribunal, para que en casos que se esgriman recursos de fuerzas u otros, se dirijan todos a este funcionario. Quisiera rescatar brevemente un texto titulado Ofensa y defensa de la libertad eclesiástica de don Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima, publicado en 1648 por el señor duque de La Palata, en donde se exteriorizan que en los casos en que curas y o sus ayudantes excedan o cometen agravios contra indios, se examine la causa con testigos para luego sacar dos traslados de información, una dirigida a la Real Audiencia y otra al arzobispo u obispo de la diócesis.
Esperamos poder introducirnos de mejor manera en este documento, al igual que los textos de Alonso de Cueva Ponce de León, titulado Concordia de la Discordia y Discordia de la Concordia de 1748, el primero de ellos referido a la inmunidad local. Luego de este somero viaje por los discursos que hacen referencia al fuero eclesiástico contenido en la unidad eclesiástica, quisiera redondear el problema. Francisco Iván Escamilla señala la importancia de una instrucción de Campomanes y Avinal de 1774, rescatada por Nancy Farris, que trata de resolver un caso de homicidio que tuvo como autor al fray Pablo de San Benito y como víctima a la hija de un abogado de Sanlúcar en Barraneda, Sevilla. En primer lugar, la justicia local, encabezada por el alcalde, debe reportar los incidentes y tomar declaraciones junto al vicario. El interrogatorio no debe ser en tono de cargos. Luego de elaborado el proceso, junto a testigos, se deriva a un fiscal que presente los descargos pidiendo la pena del delito. A continuación se pedirá al ordinario eclesiástico la degradación sacerdotal del acusado, enviándose los autos al Consejo de Castilla para poder ser sentenciado, en este caso bajo pena de muerte. El resultado de este proceso culminó con una real orden del rey, por medio del arzobispo de Sevilla, en la cual se señalaba el sobreseimiento de la causa. Los problemas que derivaron de la puesta en práctica en la instrucción de los fiscales reales fue la etapa de degradación y ejecución, ya que las causas dieron vueltas en los escritorios del prelado como forma de dilatar la decisión de tal o cual acusado. Carlos Rodríguez señala que a pesar de todas las medidas llevadas adelante por la administración borbona, la monarquía actuó con la mayor prudencia, buscando el pacto con Roma en la medida de lo posible, mezclando moderación con muestras aisladas de autoritarismo. Rosa Martínez de Codes propone para el caso de México que los inspiradores y ejecutores de las leyes contra la inmunidad eclesiástica no tomaron en cuenta la veneración del pueblo por el cura, quienes veían la inmunidad la mejor prueba del carácter sagrado del sacerdote. Por tanto, para la autora, otras disposiciones fueron percibidas por los fieles como una violación, un atentado contra la santidad de la Iglesia y de la religión. Para finalizar, el problema que gira en torno a la inmunidad eclesiástica, en especial el privilegio del fuero, no puede ser visto solamente desde el discurso. Sin duda tampoco podemos aseverar que hubo una persecución descarnada hacia los curas y sus privilegios. Los eclesiásticos reconocían la jurisprudencia en ciertos casos para dejar actuar a la justicia regia. La corona, por su parte, respaldó públicamente un derecho que estaba reconocido desde hace tiempo, la llamada Ley de Concordia, lo que permitió relajar la tensión que se vivía por aquel entonces con otras disposiciones borbonas hacia la Iglesia. Esto al menos en el papel. Para los Andes a finales del siglo XVIII se debe complementar con el trabajo de archivo, que hasta el momento nos ha arrojado un ejercicio de la ley de concordias no sin dificultades. Curas que siguen defendiendo y argumentando sobre la transgresión de los gobernadores a su persona, gobernadores que exigen a los obispos la supervisión de sus súbditos y los negocios parroquiales. Otros importantes prelados acusando al virrey de generar un clima en contra de los curas párrocos, teniendo a su disposición funcionarios e indios favoritos para llevar adelante tal empresa, o curas que utilizan parte de la misa para defenderse en contra de las disposiciones administrativas, o sacerdotes que a pesar de sus prácticas fuera de toda regla, siguen teniendo la protección de sus superiores. En fin, nuestro objetivo es generar un marco que nos ayude a comprender de mejor manera los casos en que la administración real tuvo que procesar a curas que no se ajustaban a su estado sacerdotal, debe ser complementado con aquellas situaciones que ponen en tensión los diversos espacios de poder. Muchas gracias.